9 de la mañana con 22 minutos en la hora del centro. Estamos de regreso en Aristegui en vivo y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Alberto Asís Nasif, profesor investigador del CIESAS. Alberto, buenos días, qué gusto saludarte. Manuel, buen día. Igualmente, gracias y saludos al auditorio. Alberto, pues te hemos contactado para platicar contigo, hacer un balance de 2025 en términos de la democracia, de la salud de nuestra democracia y pues lo que se viene para 2026. ¿Tenemos una reforma electoral en puerta o no? Porque ya muchos la están poniendo en duda, Alberto. ¿Cómo ves? Sí, mira, creo que 2025 ha sido un año eh, muy complicado porque dejó cosas extraordinarias, creo que no suceden todos los años. En términos de la política interna, tenemos una reforma judicial y una elección judicial que fueron muy polémicas y que de alguna manera pues abrieron ahí una serie de dudas sobre el desempeño de uno de los poderes del Estado y sobre la impartición y procuración de justicia para un futuro próximo. Creo que esta es una yo diría, de los acontecimientos más importantes de 2025 en términos de lo que sucedió con todo este proceso que nos llevó una buena parte del año, nos ocupó y nos tuvo observándolo desde diferentes puntos de vista, desde una reforma muy polémica y una elección todavía más polémica, llena de problemas con estos famosos listados Acordeones. que se hicieron, los acordeones famosos, ¿no? Y pues las trampas que ahí venían. Creo que este es uno de los factores. El otro podría ser toda la cuestión de la corrupción y el destape que se hizo con el huachicol fiscal. Este es otro de los acontecimientos extraordinarios, creo, por los niveles, por la dimensión, por cómo afectó hasta las estructuras más altas del poder. Creo que estos son dos de los acontecimientos extraordinarios. Un tercero, podríamos decir, la violencia no es algo extraordinario, sino es algo ya cotidiano. Sin embargo, los asesinatos en Michoacán de Carlos Manso y del líder de los limoneros, creo que sí generaron una reacción extraordinaria en el país. Creo que estos tres elementos yo los situaría en ese balance y en términos externos, pues la relación, la segunda administración de Donald Trump, la llegada de este presidente muy particular que desde su arribo pues empezó a generar condiciones muy complicadas en todo el planeta, en todo el globo y particularmente para nuestro país, en donde pues las autoridades, la presidenta Sheinbaum ha estado con una política de de cabeza fría, como ella misma lo ha denominado, y tratando pues de negociar, tratando de no engancharse, digamos, en los estados de ánimo y en los arranques anímicos de este presidente que es muy imprevisible, muy voluble, muy cambiante, ¿no? Muy caprichoso, podríamos decir, y que afecta pues de forma muy importante el comercio, la industria, nuestro Tratado de Libre Comercio, que no solo va ahí, sino que también pues está la migración, está el problema de las drogas y el narcotráfico, y que se ha ido desparramando, ¿no? Esto del gusano barrenador, el problema del agua, es decir, hay un grupo, ya un conjunto muy amplio de una agenda que se ha ido pensando y que cada vez hay que irla generando para de alguna manera hacer una suerte pues de negociación y de tranquilidad no solo para los mercados, sino para la relación bilateral que cada día es más complicada, Manuel. Yo diría como estos elementos del balance de 2025, ¿no? Me gustaría nomás una nota, el mismo Marcelo Ebrard, que es la cabeza que está negociando el TEMEC, el próximo Tratado de Libre Comercio. Él señaló hace poco en una entrevista eh, que un poco la idea era no caer en la ansiedad y en
y en una suerte como de desesperación en la negociación para no estar debilitados en este proceso. Y entonces creo que ese es un poco el eje y la actitud de la negociación de Trump hacia México y bueno, también hacia Canadá. Cómo de llevarnos al límite, cómo debilitarnos, cómo tratar de sacar lo mejor para Estados Unidos y en contra de México. Y pues el interés de México es sacar un buen tratado y que sea viable, digamos, y aceptable para los tres países. Manuel, aquí dejaría el primer comentario. Sin duda, la incertidumbre sería lo que ha marcado este 2025 en todos los frentes, en el frente económico, en el frente político, en el frente de seguridad, por incluso las amenazas que se ciernen sobre distintos países. En el caso de México, pues Trump ha jugado muchísimas veces con la idea de realizar acciones militares en nuestro país. Por otro lado, Marco Rubio, el secretario de Estado, dice, sí, pero nunca sin la participación del gobierno mexicano, este doble discurso donde tantito se dice que México está gobernado por los cárteles, como se dice que la estrategia de seguridad y la cooperación bilateral funciona muy bien. En ese sentido, pues sí, hechos para nuestro propio país que se encontraba inmerso en este clima de incertidumbre como el asesinato, además con una proximidad muy importante de Bernardo Bravo, el líder limonero de Apatzingán, y del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, pues simbran sin duda alguna sobre los esfuerzos, la estrategia que se está ejecutando para combatir al crimen organizado, en donde se muestra pues que tiene mucho músculo, con hechos también como el de Michoacán, este coche bomba que estalló este mismo año, hace unos meses. En fin, todo este panorama de incertidumbre que además se alarga para 2026, Alberto. Sí, creo que en efecto vamos a cruzar el calendario, vamos a empezar el 2026 y bueno, ahí va a estar la negociación con Estados Unidos, con Trump y con el Tratado de Libre Comercio. También ahí va a seguir el problema de la gran inseguridad y violencia que existe en este país, con los esfuerzos que se están haciendo como en una nueva estrategia mucho más puntual, yo diría agresiva que de alguna manera están marcando una distancia respecto al gobierno anterior y que están poco a poco tratando de ganar terreno frente a una delincuencia y a un crimen organizado que se ha desbordado y que ha ido ganando espacios, territorios, procedimientos y que ha ido haciendo más cruenta y más difícil la vida de muchas comunidades y de muchas ciudades en este país, sobre todo si observamos ahora el problema de la extorsión, el cobro de piso, todo este mundo, digamos, de una economía criminal, ¿no? Como le han llamado algunos especialistas, porque ya no nomás es el narcotráfico, sino es una economía criminal más amplia, más potente, más robusta. Y creo que esto de alguna forma va a cruzar el calendario ahora en el 2026. Y lo que vendrá, pues será esta reforma que se ha anunciado, esta reforma electoral, que está programada, digamos, para el próximo periodo ordinario que empieza el 1 de febrero ya del 2026. Y sobre esto se puede comentar algunos elementos. Creo que hay un primer factor que creo que se ha centrado un poco la discusión en esta cuestión de los costos por parte del oficialismo, bajar costos, bajar los presupuestos para los partidos, disminuir la estructura, disminuir la representación. Y creo que aquí es donde ha empezado a generar pues, conflictos importantes dentro de la misma coalición gobernante. Es decir, hay muchas formas de tener una buena representación política en un sistema democrático. Nosotros tenemos la forma mixta, es decir, la mayoría a través de estos diputados, ¿no? De una parte de representación proporcional, el 40%, y otra parte de la minoría,
la representación directa, digamos, ¿no? Esta combinación que siempre se ha criticado, pero que al mismo tiempo vemos que da resultados. Y lo que se critica de ella es la parte de la proporcionalidad, que originalmente dio entrada pues a las minorías en este sistema que era un sistema de partido hegemónico. Y ahora vuelve a ser otra vez el problema cuando tenemos la reconstrucción de un partido gobernante muy fuerte como Morena, pues está en discusión si eso tiene sentido o no, conservar o no esa pluralidad, ¿no?, de intereses con las minorías y que esas minorías en algún momento pues se conviertan en mayorías. Esto creo que es uno de los asuntos importantes y entonces dentro de la coalición los partidos chiquitos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, están oponiéndose. Esa es una parte que puede generar ahí conflictos. Y la otra, pues, es la cuestión del financiamiento. Estos partidos viven exclusivamente o en su gran mayoría, digamos, sus asuntos financieros dependen del financiamiento público. Y esto tampoco ha estado como por ceder en parte estos actores, ¿no? No quieren perder ni los puestos de representación popular ni los recursos que vienen por parte del Estado. Creo que esta es la forma en donde se ha generado el debate adentro de la coalición gobernante. Hacia afuera de la coalición gobernante, pues creo que sí hay cosas importantes que hay que cuidar, como la independencia de los mismos organismos electorales y las condiciones de equidad en la competencia, que fue un valor que se fue construyendo a lo largo de muchos años y de otras reformas, y que de alguna manera, pues con todos los problemas, las deficiencias y las críticas que se le puedan hacer, pues generó esto de que la misma institución organizara ciudadanía, que esa ciudadanía contara los votos, que esos votos se contaran de forma adecuada, etcétera. Esto creo que es como el valor a proteger y a tutelar para la próxima reforma. Se puede discutir mucho, como te decía, esta cuestión de la representación. Puede haber, por ejemplo, un sistema de representación proporcional absoluta, es decir, que todos vengan de listas. Y las listas pueden ser abiertas o cerradas, es decir, no existe el sistema perfecto, hay muchas posibilidades, pero siempre y cuando se conserve la posibilidad de tener una representación plural, democrática, equitativa. Creo que este es el fondo del asunto. Y ahorita con una oposición tan debilitada como la tenemos, pues lo que se quisiera conservar es estos valores democráticos. Si eso se pierde, pues entonces vamos hacia un sistema electoral como el que tuvimos antes de la transición, en donde pues el partido dominante, el partido hegemónico se llevaba prácticamente todo, ¿no? Y las minorías estaban destinadas a ser minorías de forma permanente, Manuel. Sobre todo, Alberto, porque efectivamente se entiende la reticencia, por lo pronto, de los partidos de la coalición gobernante, el PT y el Partido Verde Ecologista, este último, pues que fue socio del Partido Acción Nacional con Vicente Fox en el 2000, que fue socio del PRI con Enrique Peña Nieto en el 2012 y que ahora es socio de Morena y que gracias a esas coaliciones, pues ha garantizado su supervivencia. De la otra manera, pues Morena no necesitaría, déjame ponerlo en estos términos, vejigas para nadar en ninguno de los casos, pero también esto evidentemente tendría consecuencias para la oposición que, como bien señalas, está muy, muy debilitada. Ya desapareció el Partido de la Revolución Democrática, tenemos a Movimiento Ciudadano, tenemos al PRI y tenemos al PAN, y la emergencia que pudiéramos tener en los próximos meses de nuevas fuerzas políticas como la que está impulsando la Marea Rosa, que evidentemente se verían pues afectadas, por supuesto, por una reforma electoral que eliminara estas trazas de representación que se consiguieron para justamente, no sé si para que accedieran los partidos a posiciones de poder, Alberto,
o para taparle el ojo al macho, como se dice coloquialmente, y que esto tuviera una apariencia de pluralidad cuando siempre el partido hegemónico, en ese caso el Partido Revolucionario Institucional, seguía siendo dominante. Es que el sistema electoral en México puede tener muchos arreglos y creo que la parte más democrática, que sería una reforma muy importante, pues es cómo se forman las boletas electorales. Y esta situación creo que no está ni siquiera como en la agenda. Es decir, cómo podríamos llegar a tener elecciones primarias, que es lo que se hace en otros países, para de alguna manera hacer una participación más abierta. Aquí tenemos una designación cupular de las élites de los partidos, ¿no? O bueno, el mecanismo este de las encuestas que ha hecho Morena y que muchas tienen pues serias dudas de cómo se hacen estas encuestas, si no es ahí un mecanismo que tapa o que trampea un poco la situación. Esta situación creo que está ahí presente, pero ni siquiera aparece como en la agenda. La otra cuestión que se me hace importante es que, en efecto, esta cuestión del financiamiento, se conoce que hay, además del financiamiento público, que es mayoritario hasta el día de hoy, hay otras fuentes de financiamiento por debajo de la mesa, es decir, que hay altísimos costos, que a pesar de todo las elecciones son muy costosas, muy caras, y que los partidos sacan recursos de donde puedan para organizar estas estructuras electorales a lo largo y ancho de todo el país. Y este creo que sería, o sea, disminuir, por ejemplo, el financiamiento y luego aumentar los financiamientos privados con todo el peligro de que se inmiscuya más, porque ya está inmiscuido ahí el crimen organizado, pues eso va a hacer que las elecciones regresen a que gane siempre el que tiene más recursos, el que tiene más dinero, el que tiene más posibilidades de juntar ese proceso económico, digamos, ¿no? Y lo que ha fallado del otro lado, pues son los mecanismos de fiscalización que la autoridad, se han hecho avances importantes también, pero siempre hay como fallas o siempre hay como mañas para darle la vuelta a los mecanismos de financiamiento. Y entonces a veces se ponen muy estrictos y luego rebajan los mecanismos y se ponen muy laxos. En fin, no se ha encontrado, creo, el modelo más adecuado para fiscalizar esta situación de los recursos, que es en términos de cómo cuidar la equidad de la competencia. Pero sí creo que la situación sobre todo del Partido Verde, con el caso ahora de la ley esta de la ley para las candidatas mujeres que está impulsando en San Luis para meter La ahí a ley la esposa. esposa, la ley esposa, a la esposa del gobernador, a esta senadora. Bueno, eso sí puede generar ahí como un rompimiento. Uno piensa que puede darse ahí una fractura, pero bueno, va a depender ahí ya de la negociación más pragmática, de qué le convenga en este momento al Partido Verde, si romper para la gobernatura y apoyar la coalición para el 2027 o plegarse y perder la gobernatura. En fin, esto va a quedar ahí, pero vamos a ver cómo ha crecido este partido, el Partido Verde. Ha crecido en base pues a puro pragmatismo. No es propiamente un partido, sino es como una organización, es como un negocio muy jugoso que les ha dado resultados y que en la elección del año pasado pues creció de forma impresionante. Tiene ya una gran cantidad de diputados y de senadores que Morena los necesita para hacer sus reformas, de tal manera que tampoco le conviene a Morena romper con el Partido Verde. Entonces, esto va a ser uno de los elementos a observar en los próximos semanas y días de cómo se va a comportar. Y la otra cuestión es qué va a hacer la oposición, es decir, si la oposición registrada, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, etcétera, y los organismos que puedan acompañarla, la ciudadanía que esté ahí en las redes sociales, que puedan de alguna manera
tener presencia. ¿Qué están proponiendo y qué están postulando ellos, ¿no? Yo recuerdo, ahorita se ha discutido mucho esto de los soples. Yo me acuerdo cuando se hicieron los soples con la reforma de 2014, pues a nadie le gustaba esta doble estructura que era muy complicada de operar, ¿no? Y ahora se defiende mucho, siempre ha estado ahí como en el fondo qué institución es la mejor, es decir, si una institución nacional, si una institución nacional pero con representaciones locales, es decir, tampoco se ha encontrado ahí el modelo. Entonces, ojalá que la próxima reforma sea una oportunidad para tocar todos esos temas de la representación, de los organismos, de la independencia, de las condiciones de equidad, de la democratización de los partidos. Me parece que estos serían los puntos importantes, más que fijarse exclusivamente en que si se quita nada más a los plurinominales o se recorta el gasto. Esto creo que es la visión más simplista de problemas complejos, ¿no? Y entonces creo que por ahí iría un poco. Me parece que lo que tendría que empujar las oposiciones y la ciudadanía organizada para tener una reforma electoral en la que gane el país y no simplemente que se haga para el beneficio del partido gobernante, Manuel. Sí, y de hecho, si se quitaran esos puntos que están resultando incómodos para los políticos o para los aliados, pues se avanzaría con mucha mayor rapidez y se podría uno fijar en todos esos otros temas que son también de la mayor trascendencia, de la mayor importancia. Ahora, para que esta reforma, por ejemplo, aplicara para el 2027, se tendría que aprobar antes de mayo, lo que sí ya se vería un poquito complicado, a menos que, digamos, pues se lograra ir posponiendo, ir pateando el bote hasta que finalmente se logre un consenso o una aprobación en la que también se garanticen ciertas condiciones para 2027, que esa puede ser también una apuesta y un cálculo político de los partidos. Sí, me imagino que los partidos están pensando ya en el 2027 y ya están todos los elementos apuntados hacia esta elección intermedia. Y pensar la reforma en términos del 2027 exclusivamente, se me hace que es como empobrecer las posibilidades de un Exacto. cambio más democrático, pero creo que siempre el pragmatismo les va a ganar a los partidos y a la hora de la hora van a negociar para el corto plazo. Para el corto plazo quiere decir para el 2027 a ver cómo les va, cómo sacan raja y llevan agua a su molino. Y ya después del 2027, dependiendo cómo quede el resultado, van a ver si le mueven algo para la elección presidencial del 2030. Pero sí veo que hay poca perspectiva, poco horizonte, digamos, para pensar en una reforma más a largo plazo, sobre todo por las condiciones políticas en las que nos encontramos con un partido como Morena, que es un partido dominante, muy grande, muy potente, ¿no? Y con una oposición muy debilitada, ¿no? Una coalición gobernante que se ha ido fortaleciendo y una, digamos, oposición cada vez más debilitada que no hace presencia, que no aparece. Sin embargo, los votos y la ciudadanía están ahí. Y ese 45% que no votó el año pasado por el oficialismo, pues necesita también condiciones de equidad y una representación plural, Manuel. Alberto Asís Nasif, te agradezco mucho tu presencia esta mañana en este espacio y seguimos en comunicación. Te mando un abrazo muy fuerte y por supuesto lo mejor para este 2026. Igualmente, Manuel, también te mando un abrazo y a todo el auditorio, pues un buen 2026, a pesar de todo lo que está pasando. A pesar de los pesares, Alberto. Así es. Muchísimas gracias, Alberto Asís Nasif, profesor investigador del CIESA. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. ¿Hay más?